Muy bien, están viendo a los belicistas. Ucrania estuvo bajo ataque, un templo muy valioso fue alcanzado, pero al mismo tiempo Moscú también estuvo bajo ataque y en Moscú está lloviendo petróleo. Estos son los belicistas, conmigo están Kermit y Hochi y hoy vamos a analizar esto. Si miramos el panorama general de los ataques con drones y vemos lo que los rusos hicieron antes del ataque a Moscú, que ocurrió en la noche del 17 al 18 de junio. Aquí tenemos algunos datos, como por ejemplo que el 15 de junio llegaron 611 drones y 70 misiles, de los cuales la mayoría fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana, pero aún así causaron daños, simplemente causaron daños. Y quizás los daños más visibles fueron los causados precisamente al templo de la Iglesia Ortodoxa, un monumento ucraniano muy valioso que es importante tanto para la Iglesia Ortodoxa ucraniana como, por supuesto, no sería popular si los rusos lo hubieran atacado intencionalmente, ni siquiera entre los creyentes en Rusia, porque aunque las iglesias ortodoxas tienen un carácter más nacional que general, atacar estos lugares sagrados simplemente no es popular en ningún lado. Un gran problema también es que dentro había muchos artefactos históricos y documentos que fueron dañados o supuestamente completamente destruidos, así que realmente es una especie de barbarie cultural, ¿verdad? Pero aquí es necesario detenerse y decir que probablemente los rusos no lo hicieron intencionalmente. Chicos, Kermité, empieza tú si quieres, chicos. ¿Creen que el hecho de que no haya sido intencional es una excusa suficiente para atacar un monumento cultural como este, que en realidad es uno de los símbolos de la cultura, la nación y la religión ucraniana? Lo comparo rápidamente y te pregunto, si te doy una patada en las pelotas y te digo que quería patearte la rodilla, ¿estarías bien con eso? ¿No lo verías como un problema? Esa es una comparación rara. Pensé que ibas a mencionar, por ejemplo, la Catedral de San Vito o algo así, para mostrar cómo se sentiría una persona. ¿Qué vas a mencionar a San? ¿Cómo te vas a sentir si te doy una patada en las bolas y te digo que en realidad quería patearte la rodilla? Bueno, así es, así es. Bueno, supongo que eso... No, yo pensé que sí. No, claro, o sea, Rusia ataca regularmente incluso a... Monumentos de la UNESCO en toda Ucrania, así que no veo razón, por ejemplo, la Catedral de San o algo así, que aunque le dieron, aunque es la más antigua o uno de los monumentos históricos más antiguos que seguía en pie en Ucrania, y al mismo tiempo, si no me equivoco, era un monumento de la UNESCO más antiguo que Moscú. Más antiguo que Moscú, así que eso es una de las pruebas de que Moscú no es el centro del mundo ni la tercera Roma, ¿verdad? 500 años más antiguo que Moscú, 600 años más antiguo que San Petersburgo. Entonces, San Petersburgo es realmente una ciudad nueva, ¿verdad? Originalmente un campamento militar. Sí, eso es solo como una comparación, solo estoy dando contexto. Ok, sí. Por otro lado, como decías, aunque la Iglesia Ortodoxa es más nacional o nacionalista, el cristianismo ortodoxo sigue siendo muy fuerte y se mantiene unido a pesar de esas diferencias nacionales. Sí, por ejemplo, como los griegos y los ucranianos. Sí, claro, y ese es mi argumento, que probablemente no fue intencional, que fue un accidente, porque esto sería difícil de explicar incluso a los creyentes rusos. ¿O no? No, precisamente no estoy de acuerdo con eso, porque no es ni el primer ni el último monumento ortodoxo que ha sido destruido o dañado, ya sea intencionalmente o no. Ujú. Kermite, ¿tú qué opinas al respecto? No, que está destruido, es grave, simplemente se dañaron varios de esos, no son artefacto, no es la palabra correcta, ¿cómo se les llama? Ícono, monumentos, sí, no. No, 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 no. Cuando son, por ejemplo, los clavos de Cristo, que los tienen exhibidos, entonces es una reliquia. Sí, entonces ahí había exposiciones, ahí se almacenaban reliquias, es un monasterio jodidamente antiguo y la catedral como que era como si ahí el centro de ese monasterio en realidad como la parte más importante y aunque es difícil juzgar si fue o no fue intencional porque el ataque con el dron fue bastante directo,
Tak. Entonces, como dijo Hochi, simplemente, bueno, quería patearte en la rodilla y por accidente te pateé en los huevos. Te pido una disculpa, tal vez la próxima vez no pase. Entiendo. De todos modos pasó, es una muestra de barbarie, y aunque haya sido por accidente, igual lo hicieron. Claro que pueden poner excusas, que la defensa antiaérea disparó y así sucesivamente, todo eso es posible, pero al final, la defensa antiaérea no habría disparado si los rusos no hubieran atacado, así que siempre es así, siempre pueden sacar esa carta, ¿sabes? Bueno, ese fue el ataque más grande en los últimos tiempos, o en la última semana, el 15 de junio. 611 drones y 70 misiles y cohetes, luego 132 drones y 2 misiles Iskander. Eso fue al día siguiente, o sea, el 16, luego el 17, 119 drones y el 18, 239 drones y 7 misiles. Con la salvedad de que la eficacia de la defensa antiaérea ucraniana suele ser superior al 85% contra drones y más del 50% contra misiles. Más del 60% esta vez fue contra misiles y cohetes. Así que sigue siendo una defensa antiaérea de Ucrania de muy alta calidad y sabemos que en este momento ya son capaces de fabricar sus propios misiles para el sistema, digamos, de defensa antiaérea. No dependen tanto de los suministros, por ejemplo, para el Patriot. Por lo tanto, esos métodos primitivos para derribar misiles primitivos y menos sofisticados cuando no se trata de misiles hipersónicos, los ucranianos ya los tienen bastante dominados. Ok, gracias. Ellos se vieron obligados a participar en el desarrollo de esos misiles porque Estados Unidos ya hace algunos años empezó a reducirles los suministros y al final, si no me equivoco, incluso los detuvo por completo. Ahora se habla de una posible reanudación o al menos de algunos pequeños regalos. Tal vez sea una forma de que Estados Unidos ejerza presión sobre Rusia. Pero lo interesante aquí es que quizás gracias a que Estados Unidos dejó de apoyar a Ucrania, hubo una mayor motivación para que Ucrania desarrollara sus propios misiles. Es difícil, claro, es difícil decir qué hubiera pasado, ¿no? Si Ucrania no habría avanzado tan rápido y con tantos gastos, incluso si Estados Unidos les hubiera suministrado sus misiles, tal vez habrían avanzado igual de rápido o tal vez aún más rápido si Estados Unidos hubiera cooperado más con ellos, ¿no? Eso no lo sabemos, pero a veces pienso que cuando le quitas el pescado a una persona, la obligas a aprender a pescar por sí misma, ¿no? Como dice la Biblia, parafraseando. ¿Qué opinas? Kermite, por ejemplo, empieza: No, la necesidad te enseña a tocar simplemente. Anfitrión. ¿Que no escuchaste? ¿Qué es un anfitrión? Eso no lo sé, no sé qué es host, pero como dicen, la necesidad enseñó a Dalibor a tocar el violín. Que simplemente cuando estás sentado en esa mazmorra de hambre y tienes ese violín, pues simplemente aprendes a tocar el violín. Ah, ya veo, bien, de acuerdo, muchacho. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sería mejor o peor con los estadounidenses? ¿Qué piensas? No, pues los estadounidenses siempre ponían condiciones y una vez te decían que te lo iban a mandar, luego que no te lo iban a mandar y luego que sí te lo iban a mandar, pero solo si cumplías con algo. Entonces, en vez de que tengas que andar esquivando, obligado a esquivar, simplemente haces tu propia línea y lo resuelves a través de una empresa estatal o una empresa semiestatal que te lo va a fabricar y así reduces tu dependencia de Estados Unidos, que o te lo entrega o no te lo entrega, o te lo entrega en 14 días o te lo entrega solo bajo otras condiciones. O solo te entrega una parte o te dice que lo entrega en un mes y luego después de un mes te dice que los republicanos cambiaron de opinión y te lo entrega en 2 años. Sí, entonces esto es sobre esos ataques y sobre la defensa antiaérea que fue muy exitosa. Aún así, me gustaría. Agregar algo. Sí, Y además es un paso genial hacia el futuro. Sí, porque el hecho de que Ucrania vaya a fabricar este tipo de misiles no solo ayuda actualmente y ayudará en el futuro a Ucrania a defenderse mejor, sino que para Ucrania es otra oportunidad de entrar en ese mercado global con un arma actual que se vende fácilmente. Y pueden también a través de esto ganarse, por así decirlo, más amigos de manera similar a como lo hicieron cuando Irán atacó a los aliados en la región.
Claro, el mayor valor de la defensa antiaérea ucraniana y de esas armas ucranianas será su bajo costo. Aquí realmente no se puede decir que se pueda usar para derribar o para derribar de manera efectiva los Zircon o los Kinjal. Esas armas son mucho peores y mucho menos precisas que los Patriot. Pero por supuesto, si no te importa defenderte contra los misiles más avanzados y si lo que quieres es defenderte a un nivel de combate entre estados africanos o sudamericanos o simplemente a un nivel tecnológico más bajo porque tus finanzas no te permiten ir más allá, entonces tener algo así en el mercado y ofrecerlo es definitivamente algo bueno para Ucrania. Me refiero a su industria armamentista. Así que también agregaría que aunque Ucrania tuvo éxito en su defensa, hubo tantos misiles y drones que se causaron daños tan extensos que más de 140,000 puntos de suministro se quedaron sin electricidad temporalmente y oficialmente en toda Ucrania 10 personas y 35 resultaron heridas. Pero como ya dijimos la vez pasada, si los rusos lograron atacar con éxito alguna empresa importante, un almacén de municiones, una base o algo así, y no fue grabado en ningún lado y los ucranianos no tuvieron que hacerlo público, entonces es muy probable que no lo publiquen y que haya habido más muertos. Porque obviamente ellos no le van a contar a nadie qué tanto lograron los rusos golpear esos objetivos importantes. Ellos solo muestran los daños civiles y esos daños civiles, donde realmente eran de carácter puramente civil, muy probablemente fueron tal como dicen. Los daños de carácter semicivil o de carácter militar fueron definitivamente mayores, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Y creo que es obvio, pero para algunas personas no lo es. Y en el momento en que no lo decimos, pensarían mal de nosotros, como si lo estuviéramos ocultando o algo así. Ochi y Kermitem tienen algo que decir al respecto, tal vez. Creo que ya no. Pero dice que a menudo es difícil rastrear algunos de esos impactos porque, por ejemplo, después de la intervención, tú de esa catedral. Así que ni siquiera pudimos detectar incendios por Kiev. Y eso ya parece causar más daños. Algunas personas aquí dicen que 10 personas ni siquiera es una verdadera guerra en una semana. Claro, pero aquí se habla de 10 civiles en las ciudades, sí, en las ciudades más grandes y en lo que se ha reconocido. Los soldados no están incluidos. En cuanto a los soldados, eso será como siempre, por cientos. Como cada semana. Probablemente por cientos al día. Así que pues así, la verdad es que la semana no estuvo tan bien. Fue una de las peores semanas considerando lo común, digamos, y lo frecuentes que son las bajas civiles en una semana normal, cuando normalmente son solo unas pocas personas. A veces, oficialmente no muere nadie en toda la semana y solo hay heridos. Entonces, si ya no tienen nada más que agregar. Ya no tengo nada más que decir al respecto. Vamos a Moscú. Muy bien, vamos a Moscú, dijeron los ucranianos y provocaron un espectáculo realmente bendito. Porque cientos de drones ucranianos volaron hacia Moscú, atravesaron la defensa antiaérea, atacaron la refinería de Moscú y los depósitos de petróleo y causaron escenas realmente apocalípticas. Aquí podemos ver un video. Uno de los muchos videos, porque esto realmente sucedió en el centro de Moscú, o bueno, en Moscú, así que mucha gente lo vio. Y en ese video ves una enorme cantidad de columnas de humo negro y llamas elevándose hacia arriba. Y esto es algo que ya cualquier ruso nota, ¿sabes? Antes se decía que los ataques a Moscú eran tan leves que nadie se daba cuenta, porque cuando un dron explota en un lado de Moscú, en el otro lado de la ciudad ni se escucha ni se ve nada. Esto ya son señales que toda Moscú puede ver. ¿Qué opina usted de eso? Oye, Kermite, adelante, empieza con tu historia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ¿qué puedo decir? No esperaba que Ucrania fuera capaz de realizar un ataque así hasta Moscú, porque la defensa antiaérea de Moscú, aunque podamos discutir sobre su calidad, definitivamente no podemos discutir sobre su cantidad, la cual es enorme en Moscú, incluso podemos mostrarlo después. Y además está siendo reforzada constantemente. Y ese ataque ya ocurrió en la misma refinería, fue hace aproximadamente 2 semanas y un dron logró penetrar.
Así que esperaba que algunos ataques a Moscú fueran de un tipo similar o que los ucranianos los evitaran, hasta que los rusos redirijan parte de esa defensa antiaérea a otro lugar donde la defensa esté más diezmada. Pero sorprendieron mucho, como dijo Zelensky, que la respuesta por esa catedral se vería en los periódicos. Y realmente, de verdad, esa respuesta se ve en los periódicos. Y no solo se ve en los periódicos, se ve por todo Moscú. También se ve en la estratosfera, sí. También se ve en la estratosfera y lo ven incluso las personas en la EI y lo sienten las personas en toda la Rusia central, porque por supuesto echa humo y apesta. Así que sí, sorprendieron. Ok. Y perdón, también sorprendieron con el arsenal porque para el ataque a la refinería se usaron al menos 3 tipos de drones. Y la defensa antiaérea rusa también causó mucho caos. No solo la explosión de ese tanque, a lo que aún llegaremos, pero ¿hablas del ovni sobre Moscú? ¿Sí? Sí, el ovni sobre Moscú. Entonces, incluso el derribo de esos drones provocó que los drones se dispersaran por varios edificios civiles alrededor de la refinería, y posteriormente el incendio pareciera visualmente más grande. Sí. También tenemos imágenes directamente de cómo un misil de defensa antiaérea derriba un dron y este se estrella contra un edificio civil. Así que esos misiles de defensa antiaérea volaban justo por encima de los edificios residenciales y, la verdad, todo el sistema de defensa antiaérea parecía increíblemente desorientado. Ese ataque fue extraordinariamente efectivo, incluso inesperadamente, ¿verdad? Sí, exactamente como dices, fue inesperadamente efectivo. Tenemos al menos no sé cuántos, 6 o 7 impactos directos en la refinería como tal y varios más en las cercanías. Así que si tantos drones logran atravesar varios anillos de defensa antiaérea hasta el centro de Moscú, realmente la calidad de la defensa antiaérea no puede ser muy buena. Tal vez estaban de fiesta, Difícil de decir. así que es posible. Otra ironía es que específicamente esa refinería recibió una nueva defensa antiaérea hace menos de 14 días. Así que la europropaganda trajo aquí a una mujer comunista con uniforme azul de la Unión Europea que le da un puñetazo a Rusia. Así que gracias a la europropaganda por esta experiencia, Y porque esa mujer europea es como de tipo muy asiático. porque somos una mujer europea de tipo asiático. Te voy a enviar algo aquí en nuestro chat compartido para que lo veamos de una vez ya que vamos a hablar de eso, por favor. De todos modos, estas tomas de esas enormes columnas de humo realmente me recuerdan a los documentales de la BBC sobre la era secundaria. De todos modos, ahí siempre ves esas montañas de volcanes y cosas así. Eso es realmente algo loco. Esto sí que es grande. Eso sí que no me lo esperaba. No esperaba que alguna vez lo fuera a ver. De todos modos, tú enviaste algunas imágenes de Google. ¿Y qué es exactamente lo que nos muestran las imágenes de Google? Cuéntanos qué estamos viendo. Bueno, De todos modos, enviaste algunas imágenes y son partes de la defensa antiaérea en Moscú. así que podemos ver exactamente dónde está la defensa antiaérea en Moscú. Sí, bueno, vemos que está distribuida en varios anillos. Y al mismo tiempo vemos que los incendios arden detrás de 1, 2, 3, detrás de 3 o 4 anillos de defensa antiaérea. Si todavía vemos los incendios, por favor. No los tomes en cuenta, eso es, no sé exactamente qué significa, pero eso arde detrás de 3 hasta, no sé exactamente qué significa, pero eso seguro que no es actual. Defensas. Claro, de todas formas pasaron por una red bastante densa de defensa antiaérea. Incluso puedes buscar ahí, no sé si sabes dónde está esa refinería, justo al lado de ella está instalado un Pantsir en un poste y lleva ahí desde hace unas semanas. No importa realmente dónde está ubicada esa refinería, lo importante es que fue alcanzada. Y que no. Y que justo al lado de ella, literalmente hace un mes, construyeron y reforzaron la defensa antiaérea para que todo estuviera controlado, para que no pasara nada aquí. Pues algo pasó. Kermit, pero no lo entiendes. El hecho de que pongas ahí una base, alguna defensa, no significa que esa defensa funcione o que sea capaz de derribar algo. Eso es verdad. Me sorprende bastante una cosa, y es que esa defensa antiaérea es en un 90% absolutamente inmóvil, porque los Pantsir están montados en postes, de los cuales solo pueden bajarlos con una grúa como mucho, y que Ucrania no lo aproveche.
Así que la defensa antiaérea móvil no es móvil. Excelente. Se cargaron una de sus ventajas de maravilla. De todos modos, una cosa más, aunque la refinería fue golpeada muy fuerte y todo eso, aún así no quedó completamente fuera de servicio. Según lo que se dice, se eliminó alrededor del 50% de su capacidad. Aún así, está bien. Si sumamos eso al hecho de que ya llevan un tiempo ocurriendo ataques contra las capacidades petroleras de la Federación Rusa, no podemos sorprendernos de que, de esos altos precios del petróleo que discutimos, que supuestamente iban a salvar el presupuesto ruso, en realidad el presupuesto ruso no verá prácticamente ni un rublo, porque la mayoría de esos ingresos supuestamente inesperados se fueron en reparaciones de esas refinerías. ¿Qué te confundes? Ahí está. Ahí hay un truco muy inteligente que hace la economía rusa que todos los operadores de esas refinerías adoran. El operador de esas refinerías no es el Estado. El operador de esas refinerías son empresas, Gazprom y así, que tienen que cubrir esas pérdidas y los impuestos que pagas en la gasolinera se siguen recaudando igual. ¿Y en qué me estoy equivocando? Lo que digo es que lo que ganó Gazprom y esas otras empresas y los dueños de esas refinerías no fue al presupuesto estatal para cubrir su deuda, que en este momento es grande, ya es mayor que la de todo el año pasado, ya ahora es mayor, sino que se usó precisamente para reparaciones de esa propiedad privada. Sí, pero eso salió de otro lugar, no del presupuesto estatal. El presupuesto estatal recibió su dinero de los impuestos de todas formas, pero las reparaciones las pagaron esas empresas privadas. Claro, pero dado que esas reparaciones las pagaron las empresas privadas, entonces van a deducir esas reparaciones de los impuestos y no van a pagar impuestos sobre sus propias ganancias. Sí, pero ese ciclo del dinero ya ocurrió, así que eso como que se esconde ahí. No, eso no se esconde. Las empresas que venden esos productos y prestan ese servicio también tendrían que pagar impuestos, pero así no van a pagar esos impuestos porque ese dinero lo van a usar para las reparaciones. Sí, pero si estoy hablando de la exportación de petróleo, la exportación de petróleo no incluye las refinerías. Si quieres exportar petróleo, lo exportas por el puerto y casi no se exportan productos terminados como gasolina y diésel porque son carísimos, demasiado caros. No, no nos estamos entendiendo. Aquí el punto es que los mismos oligarcas que poseen las capacidades de exportación también son dueños de las refinerías. Y en ese momento, cuando tienes las refinerías hechas un desastre, usas tus ganancias inesperadas para repararlas en lugar de pagar una buena cantidad de impuestos. Está bien, lo explicamos alguna vez fuera del stream porque esto claramente va para largo. La empresa lo paga de su propio bolsillo. Sí, pero cuando lo paga de su propio bolsillo, lo deduce de los impuestos y en ese momento no paga impuestos tan altos. En ese momento, el presupuesto estatal de la Federación Rusa no recibe ingresos tan altos. Creo que tú estás hablando de una parte completamente diferente de los impuestos que yo. Yo hablo del impuesto que pagas, como carajo, ¿cómo se llama? No en la gasolinera. Bueno, los rusos en la gasolinera no se preocupan mucho por los impuestos porque los combustibles en la gasolinera están subsidiados. Sí, claro, pero ahí es donde surge la ganancia de esas compañías petroleras que refinan el petróleo, ¿verdad? No, o sea, como que no exactamente, porque más bien el Estado les paga esas cantidades subsidiadas. ¿Eso fue con signo de interrogación o sin él? Eso fue más o menos sin signo de interrogación porque sabemos que el Estado subsidia a las refinerías y a las empresas esos precios bajos para que no vendan los combustibles al extranjero. Oye, alguien está escribiendo un buen comentario en el chat y es sobre si Rusia tiene el mismo sistema fiscal que nosotros, y creo que vamos a investigar eso para el futuro, porque no soy capaz de responder si tienen el mismo sistema fiscal que nosotros, así que tal vez estamos discutiendo por una tontería. En mi opinión, aquí realmente estamos mezclando manzanas con peras, sí, en este sentido.
Sin embargo, oye, lo importante es que, por lo que parece, Rusia, aunque los altos precios del petróleo le ayudaron a no tener un problema aún mayor, considerando lo grandes que fueron los ataques de los ucranianos y la caída en la producción, pues no es para tanto y uno podría decir que quedó más o menos igual. Sí, al final de cuentas. Así que eso era solo sobre ese tema. No, sí. Ok, entonces nos entendemos, excelente. Nos lo diría, en circunstancias normales nos lo diría Elvira, pero lamentablemente Elvira está desaparecida. Elvira tiene gripe diplomática. Vaya, ojalá que en un rato no le dé calor, esos calores que vienen ahora, como que esto es ahora. Subtítulos. Y así sale volando por la ventana y le dará el aire y ya estará bien. Entonces tendría que, no sé, ir a la sala de operaciones, poner el aire acondicionado en casa o simplemente dejar entrar aire fresco al departamento y wow, luego pasan cosas. Uno abre la ventana y de repente ya sabes la gravedad y todo eso. La gravedad es una desgraciada. Así es, así es. De todos modos, sigamos adelante. Déjame decir una cosa más sobre esa defensa antiaérea. Tú, como mencionaste esos anillos, esa refinería es interesante no solo porque es completamente nueva, sino porque está detrás de los tres anillos. Sí, así que está en el más grande, en la ciudadela de la defensa antiaérea. Básicamente, sí. Eso fue lo que más me sorprendió, no solo que lograron pasar, sino que atravesaron los tres anillos completos, donde realmente no hay ningún punto ciego. Y aún así lograron entrar, lograron llegar ahí y llegaron muchos, al menos 10. Entonces, una nota importante, o más bien una información importante, ya lo hemos discutido en el pasado, pero ahora ya está más o menos confirmado que los ucranianos tienen bajo vigilancia todo el sur de Ucrania, es decir, la parte anexionada por Rusia. En realidad, no hay rutas seguras ahí, hay escasez de conductores que aún así quieran ir, eso lo sabemos. Y de nuevo están empezando a enfocarse en bombardeos o ataques que podrían estar dirigidos al puente de Kerch y a las carreteras en Crimea alrededor de ese puente de Kerch. Por lo tanto, lo que fue importante en el pasado y luego dejó de serlo, ahora vuelve a ser importante debido a cómo ha cambiado la situación operativa. Voy a decir otra cosa, estamos hablando de que la producción de drones en Ucrania en este momento es tan enorme que, como en ese gran ataque a Moscú, donde no nos hagamos ilusiones, los ucranianos perdieron 90 drones de los que lanzaron porque fueron derribados en el camino. Al mismo tiempo hubo un ataque con drones en Crimea, así que no fue el único enfoque, simplemente son capaces de enviar drones a Rusia en dos sectores, simplemente 2000. Bueno, estoy exagerando, tal vez 1500, pero ya no se trata de que tengan que esperar 2 días sin disparar para tener suficientes drones que lleguen a Moscú. Ahora ya no tienen que ahorrar durante 2 días y pueden hacer ataques en dos direcciones al mismo tiempo. Entiendo así que tienen una producción lo suficientemente alta como para mantener bajo presión tanto a Moscú y las refinerías como a la parte sur, así que ahora Rusia tiene que esforzarse aún más para proteger ambos frentes. ¿No? No, vamos a ver los videos. ¿Por qué? ¿Para que nos vuelvan a dar el dólar amarillo o qué? Ah, ya veo, entonces mejor no veamos videos. Podemos ver videos, pero más bien como censurados un poco. Bien, todavía tengo ahí, todavía mandé la última cosa, la penúltima cosa a nuestro chat, así que si puedes verla es sobre eso, pero bueno, ya lo verás tú mismo. Bien, gracias por la excelente descripción. Y aquí tenemos, por cierto, la explosión de la tapa del tanque, que es probablemente la tapa de uno de los tanques. Bueno, es algún tipo de tanque de petróleo sin procesar. Probablemente no sea nada grueso, ¿verdad? Seguramente es solo una lámina, sí, pero se ve muy, muy impresionante, por supuesto. Es un montón de material como loco. El llamado ovni sobre Moscú y dijiste que supuestamente lo volaron ellos mismos. En uno de esos videos, incluso tenemos aparentemente un video desde otro ángulo, que está mucho más cerca de la persona que disparó un misil portátil antiaéreo al dron que pasaba, pero falló.
Y ese misil portátil antiaéreo luego cayó, según se ve en el video, en algún lugar dentro del área de la refinería y después explotó la tapa del tanque sin que se viera ningún dron ucraniano. Ujú. Así que lo hicieron ellos mismos de esa manera. La defensa antiaérea falló y el dron no tuvo nada que ver. Es posible, de hecho, así parece en el video. Pues ahí. Interesante, interesante. Una cosa más, si quieren preguntar cómo funcionan estos tanques, hasta hace poco trabajaba en ellos, así que pueden preguntar lo que sea. Estuve encima de ellos, estuve dentro y también debajo de ellos. Bueno, cuéntanos, la vez pasada hablamos sobre el concreto, así que hoy podemos platicar sobre los tanques grandes. Está bien, yo voy a poner los pies sobre la mesa y tú cuéntanos sobre los tanques de petróleo. En realidad no es nada complicado, tiene una pared, todo está hecho simplemente de una lámina gruesa, metálica, de acero. Hay una pared interna sobre la que flota el techo. Ese techo no está fijado de ninguna manera, es flotante, es simplemente un pedazo de hierro que tiene una goma alrededor y una especie de canaleta. Porque si el techo estuviera siempre arriba y fijo, cuando el nivel del petróleo sube o baja, se acumularían gases peligrosos, y eso es un efecto no deseado, por supuesto. Esto me lleva a pensar que ese tanque probablemente estaba vacío, porque el efecto de explosión que lo lanzó al aire probablemente fue causado por algunos gases acumulados, no por el propio petróleo que había dentro. ¿Y qué más decir? El techo sube y baja dependiendo de cuánta gasolina hay adentro. Arriba hay una especie de escalerilla, un caminito, que se enrolla solo dependiendo de si está arriba o abajo. Y en el momento en que se activa la fuerza contra incendios, todo eso literalmente se inunda de espuma. Ujú. ¿Y nos lo puedes dibujar? Puedo dibujárselos. Entonces, para la próxima nos lo dibujas y yo lo subo al Facebook de Trek y para la próxima se los dibujo Instagram. Entonces, si entiendo bien, ese gran tanque no siempre está cerrado de la misma manera. En los bordes, las paredes siempre tienen la misma altura, pero la tapa, o sea, la cubierta flotante, siempre está al nivel de la cantidad de petróleo que hay adentro. Sí, Entiendo. según eso se puede reconocer desde arriba de manera bastante segura, según cuánta hay en cada tanque de petróleo. Eso se debe también, por ejemplo, a que no sé si la terminal fuera siempre del mismo tamaño y el techo estuviera siempre al mismo nivel, se acumularían más vapores que podrían explotar. Definitivamente. Sí. Esos vapores realmente se vigilan mucho. No te dejan entrar sin, aunque esté vacía, sin esa cajita que monitorea la saturación de oxígeno y algunos gases peligrosos, no te dejan entrar. Y además, por cada una a la que entras tienes que llenar más papeles diciendo que entraste y cuánto mediste. Muy interesante. Muy interesante. Y en algunos casos, vayas a hacer lo que vayas a hacer, te tiene que acompañar una unidad de bomberos. Ah, no, entonces en este caso la espuma no ayudó mucho, ¿verdad? En este caso, la espuma definitivamente no ayudó. Además, toma un tiempo llenar todo, aunque la potencia de esas bombas son tubos de un diámetro, no sé, de 20 o 30 centímetros. Sí, bajo presión. Sí, yo los detendría un poco. De nuevo estamos en Rusia, sí. No nos engañemos pensando que es igual en todas partes. Pero estamos en Rusia, en Moscú. O sea, lo creo, eso no cambia en nada la situación. Estamos en Rusia, no nos hagamos muchas ilusiones de que todas las medidas que deberían prevenir una catástrofe funcionan o que haya un agente que deba apagarlo. Yo te diría que Moscú no es Rusia y por esa razón cuando estamos en Moscú probablemente no estamos en Rusia en el sentido estricto de la palabra, así que tal vez ahí sí tienen algunos logros de la civilización como medidas de seguridad en las refinerías. O un inodoro con descarga. O tal vez todas esas cosas modernas están ahí. Creería que en Rusia también prestan bastante atención a esas cosas. La industria petrolera está desarrollada allá y qué tan en serio lo toman desde aquí, por supuesto. Es difícil juzgarlo desde detrás de una computadora. Cuidado, Kermit, sé objetivo. Sin embargo, aquí en Chequia la seguridad sí se toma realmente muy en serio. O sea, ni siquiera puedes ir con ropa normal, tienes que usar ropa especial antiestática para que no vayas a causar un incendio por accidente.
Así que ni siquiera puedes ir ahí con una colega guapa para que no salte una chispa entre ustedes, por ejemplo. No todos ahí tienen que ser feos, simplemente. Entiendo, entonces ahí podría trabajar. Eso es para el edificio, eso debería. Sostengo el búnker, ¿sabe? Así que está bien. Y tenemos algo más, tenemos algo para eso, un par de noticias más de la política. Una encuesta muestra que casi el 70% de los ucranianos espera que Zelensky sea reemplazado después de la guerra. ¿Qué nos dice eso? Eso, en primer lugar, nos dice que Zelensky no es popular. Y en segundo lugar, que los ucranianos no luchan por Zelensky, sino por su país. Y en general yo diría que con Zelensky puede ocurrir esa paradoja tipo Churchill, es decir, que durante la guerra es simplemente el líder, pero tan pronto como termine la guerra estarán felices de deshacerse de él. Porque será un buen presidente para tiempos de guerra, pero tal vez un mal presidente para tiempos de paz. Perdón, te voy a decir cómo creo que es, y aquí estoy seguro de que, que tengo razón yo y nadie más. ¿Ok? Zelensky se irá solo. Ujú. Claro. Como ese tipo, después de esos no sé cuántos 4 años de guerra, y quién sabe cuántos años más de guerra nos esperan, ese tipo no va a querer nada más que empacar sus cosas e irse a su casa de campo. Pero, tal vez le estás atribuyendo demasiada humanidad a Zelensky, ¿no? Una vez que una persona prueba el liderazgo y esa adrenalina, es difícil dejarlo después. Me puedo imaginar que Zelensky va a sufrir después de la guerra de algo así como trastorno por estrés postraumático, pero no el trastorno por estrés postraumático militar, sino uno político, que de repente no va a tener nada en qué ocuparse, si me entiendes. Pero creo que estará contento y si por casualidad no quisiera, creo que por respeto lo pondrán en algún ministerio o en alguna embajada. Sí. Y sinceramente, lo mejor para él sería retirarse con dignidad y por su propia voluntad para que no lo despidan, sino que simplemente se vaya. Y luego solo hablar de lo difícil que fue todo. Por supuesto, yo creo que se irá por su propia voluntad. Esa persona ya está harto después de esos 4 años y en el momento en que se lo ofrezcan, creo que se irá, como mucho aceptará algún puesto que no sea tan exigente como una embajada o algo así. Después de todo, el exministro de Defensa también es ahora embajador. Por cierto, ya está entrando en el 7º año de su mandato y una encuesta muestra que el número de ucranianos que esperan algún grado de renovación de las autoridades centrales ha aumentado al 88%. Nazismo, simplemente eso. De todos modos, en 2023 era el 73%. En 2023, 23 ucranianos esperaban que Zelensky fuera reemplazado después de la guerra. Ahora ya es el 67%, 6-7. Solo te voy a corregir. Sí, Zelensky no está en su 7º año de mandato. Él lleva 4 años en su mandato. claro, pero está comenzando su 7º año en el cargo. No, pero eso no es lo mismo. Él tiene un mandato de 4 años que sigue vigente mientras dure la guerra y no se puedan organizar nuevas elecciones. Pero eso no significa, en realidad no, eso no dice que sea su siguiente mandato, porque las elecciones no se llevaron a cabo, así que él no puede tener otro mandato. Es solo cuestión de palabras. Bien, bien, bien. Eso es solo jugar con las palabras, ¿ok? Pero eso es verdad. Es verdad. Tienes razón, gracias por aclararlo. Eres valioso. Eres un miembro valioso de esta discusión. Así es. Entonces, de todos modos, ¿creen que Volodymyr Zelensky seguirá siendo popular o seguirá siendo popular después de la guerra o será como cuando terminó Miloš Zeman? Me refiero a que ya nadie querrá volver a oír hablar de él. Entonces, ustedes estaban hablando que Kermit decía que él apuesta a que se irá por su cuenta, y aquí voy a estar de acuerdo con Kermit. Mi apuesta es que en cuanto pueda se irá, porque sabe que de hecho se ha convertido en un héroe de guerra. Y gran parte de los ucranianos lo verá como una especie de padre de la patria, porque logró proteger una Ucrania independiente, una Ucrania libre y soberana, aunque haya perdido algo, y por eso, como dijiste, es un buen presidente en tiempos de guerra, pero no necesariamente tiene que ser un buen presidente en tiempos de paz.
y en lugar de arriesgarse, se retira y permite en realidad ese cambio político y la democratización de la sociedad después de la guerra. Porque, por supuesto, en el momento en que estás involucrado en una guerra, no pueden funcionar al 100% todos los principios democráticos. Ese es realmente el principio democrático. Eso está claro. Por lógica y por principio. Y por la Constitución. Por supuesto. Dios sabe qué más saldrá a la luz después de la guerra, ¿verdad? Después de la guerra sale a la luz mucha porquería. Y creo que ahora se estaba hablando, y yo publiqué algo sobre eso en Instagram, sobre la criminalidad de los ucranianos, ¿sí? En este momento, la criminalidad de los ucranianos en la República Checa es la más baja per cápita de todas las minorías significativamente representadas. Por cada 1000 ucranianos en la República Checa ni siquiera llega a haber un ucraniano por cada 1000 en la cárcel, ¿sí? Así que realmente es una de las tasas de criminalidad per cápita más bajas. Por supuesto, esto se refiere específicamente a los miembros concretos de esa nacionalidad. Pero eso se igualará con el tiempo, porque todavía no llevan aquí suficiente tiempo como para cometer actividades criminales por las que los meterían a la cárcel. Eso va a aumentar. Y además, cuando lleguen sus familiares que han pasado por la guerra, será un problema brutal. Así que hay que enfocarse en eso. Eso hay que anticiparlo y hay que controlarlo desde el principio. Con eso va a tener un enorme problema Ucrania, pero también nosotros. Si en vez de que los ucranianos que están aquí regresen a Ucrania, vienen sus familiares, es difícil decir cómo será. Así que ahí va a aumentar muchísimo la criminalidad de los ucranianos. Bueno, y sí, eso es lo que quería decir al respecto. ¿Qué minoría es ahora? Perdón, Entonces, ¿qué minoría comete la mayor cantidad de crímenes aquí? polacos, ¿No sigues a Lucas Cuarto en Instagram? polacos, Polacos. polacos y eslovacos. Los peores son los polacos. Creo que hay como 5,5 polacos en prisión por cada 1000 polacos. Y en el caso de los eslovacos es 4, algo. Así que así es. No, más bien me interesa si está especificado porque te pueden encarcelar por cualquier cosa. Así que gracias. Así que esa era la estadística de la cantidad de personas en prisión, sí. No se dijo exactamente por qué están en prisión, solo que están en prisión. Con eso, por supuesto, como siempre, como ya dijimos, en el caso de los ucranianos es bajo porque han estado aquí poco tiempo en una cantidad tan grande. Al mismo tiempo, la mayoría de los ucranianos que han llegado son mujeres, niños o personas mayores, es decir, grupos menos propensos al crimen. Mientras que en el caso de los eslovacos y polacos en su mayoría son migrantes económicos, es decir, principalmente hombres jóvenes, que son un grupo de riesgo criminal, ¿verdad? Pero eso ya lo sabemos. Eso es algo que ya sabemos que aprendimos la vez pasada cuando hablamos de Belfast. ¿Sí? Sí, lo sabemos, lo recordamos. Está bien. Lo tenemos fresco en la memoria. Eso lo deberían saber desde la primaria, como dicen. Entonces tenemos a Volodymyr Zelensky, quien probablemente será reemplazado después de la guerra o renunciará por su cuenta. Y los problemas después de la guerra serán de carácter criminal y psicológico, como el TFT y esas cosas. Pero quienes ya tienen problemas ahora, por supuesto, son los rusos, como sabemos. Y Medusa, que es una página política opositora, hay que tomarlo con reservas. Son opositores rusos. Escriben que debido a los ataques con drones, se ha anunciado la prohibición de vuelos de aviones ligeros y drones civiles sobre Moscú, la región de Moscú y partes de las regiones circundantes a partir del 20 de junio, así que los ultraligeros están fuera de servicio. Esto también es porque a veces confundía a la defensa antiaérea y hubo varios incidentes en los que la defensa antiaérea rusa derribó un avión ligero real, que simplemente era un ultraligero, ¿verdad? Y estos, bueno, al menos finalmente pudieron anotarse algún derribo, ¿verdad? De una aeronave civil. Pero si omites lo de la aeronave civil, entonces tienes un derribo exitoso y puedes presumirlo. Sí, eso me recuerda. Permíteme contar un chiste al abuelo Simpson que decía: nunca pensé que podría derribar un avión alemán y 2 años después de la guerra lo logré. Así que es un caso similar. Ah, ya veo, yo estaba pensando en mi abuelo, que era el más grande, Mejor no pienses, el mejor. el mejor destructor de cazas alemanes, sí, y al mismo tiempo el peor mecánico de la Luftwaffe. Exactamente.
Y con este chiste podríamos terminar esta parte nada graciosa de nuestra presencia. No fuimos al frente porque el frente está más o menos en modo estático, excepto por el área de Costi, donde parece que se está formando un cerco, pero de eso podemos hablar la próxima vez. Así que, damas y caballeros, si quieren ver la grabación completa, cuando Kermit diga lo que quiere decir, Por favor, muestra también esa publicación de Reddit que mandé a nuestro chat. ¿es importante? Es extremadamente importante. Una publicación de Reddit, ¿verdad? Ah, por Dios, Jesús, eso parece de película. No voy a proyectar películas. Es una foto, pero por favor, la descripción también es importante para eso. Está bien. Ah, te estás molestando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a Napoleón. Por supuesto, él también hizo que incendiara Moscú. Y Volodymyr Zelensky interpreta a Napoleón Bonaparte 15 años antes de que realmente incendie Moscú. ¡Qué gracioso! Espera, ese es Zelensky, ese no es Zelensky. ¿O sí? ¿Él interpreta a Napoleón? No entiendo. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Qué hay de mentira en eso? No, actuó. Esa es una película de 2012. ¿De verdad? Qué raro. Él lo hace... Erzhivensky contra Napoleón. Vaya, eso me recuerda totalmente a Břenke de Tidivich. ¿Ven? Así que Zelensky ya practicaba cómo incendiar Moscú en su época de actor. Zelensky contra Napoleón. Rjevsky. Está bien, y con esta bomba podemos terminar, damas y caballeros. Zelensky estaba en la piel de Napoleón y entrenaba para su papel de presidente de Ucrania desde hace muchos años. Irónico, ¿no creen? En cualquier caso, pueden ver la grabación completa de los agitadores de guerra en Giro o como miembros en YouTube. Y, por supuesto, también pueden asistir a las transmisiones en vivo que se realizan todos los jueves a partir de las 19:00. Más información detallada en Discord o Instagram o en otras redes sociales. Así que nos vemos ahí y por supuesto que estén muy bien y asistan a las transmisiones en vivo que son conmigo, con Kermit y Hochi, porque ahí podemos platicar juntos justo como lo vamos a hacer ahora. Pero eso será fuera del video.